Daniel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Ninguna leyenda, un Ah, escuadrillero, jefe, subjefe pues gustísimo en estar aquí contigo. qué bueno, Eduardo. No, pues yo creo que sí, podría ser una leyenda, bueno, o más bien un personaje histórico para el escuadrón. Fuiste un coordinador más para el escuadrón, le dices un año de vida más a este escuadrón que pues hace una semana más o menos cumplimos 39 años de nuestro escuadrón. ¿Te imaginas eso? 39, qué bárbaro, ¿no? Se dice bien fácil, incluso seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahorita, parte del escuadrón, ni siquiera entienden esa cifra porque pues no tienen 39 años. Pero vaya, pensar todo lo que pasa en 6 meses, en un año, nos habla de toda una historia. Sí, demasiado. Ahorita, pues, sí, 39 años es muchísimo, muchísimo. Pues yo nací en el 2002 y mira, No no, entremos en esos detalles, por favor, porque sí. nada más me hace sentir terrible, pero definitivamente sí, hay historia, hay muchas historias, y yo creo que lo más interesante, lo más significativo del 39 ni siquiera es estar cerca de los 40. El escuadrón va a empezar a ser cuarentón, pero más allá de eso es todo lo que significa, todo lo que reivindica el tener 39 años, ¿no? Cuesta mucho, por ejemplo, mirar tus propios sesgos, cuesta mucho igual voltear a ver de manera realista lo que has logrado, pero me parece que soltar un poco esta idea de la trascendencia de la cual se habla tanto y entender a fondo ese disfrute, ¿no? Ese juego que se toma demasiado en serio y que no deja de ser eso, puta, o sea, representa para todos los que habitamos el Escuadrón Brandaris en algún momento de nuestras vidas, no otra cosa, sino un parteaguas. Sí, más que nada es un bonito sentimiento el haber pertenecido al escuadrón. Claro, en tu momento tú lo viviste, esa esencia, el ser Brandaris, el rojiverde, el gritar un soy Brandaris, ¿no? Es el Claro. sentimiento que pues, hasta la fecha, 39 años después, se sigue gritando y pues esperemos que todavía unos 10, 20, 30 años más pueda gritar. Pero Sin bueno, duda alguna. cuéntanos ahorita cómo fueron tus inicios en Escuadrón, cómo llegaste, quién te invitó. Bueno, Daniel, fíjate que soy pésimo para las fechas hacia atrás, pero recuerdo que entré tarde al escuadrón. Esto es, entré ya en una edad tipo 14, 15 más o menos, porque en realidad yo quería entrar al escuadrón antes de cuando verdaderamente entré. Es más, te podría decir incluso que entré por error, escuadrón. O sea, trató de lo siguiente, yo vi una serie de sujetos mal encarados, con banderas, uniformes, gritándose uno al otro, lo más interesante siendo señalados por chavas de rojo, y dije, aquí pasa algo interesante, o sea, aquí hay algo que vale la pena acercarse. eh, Me acerqué al sujeto más desentendido y más distraído posible, quien me mandó a pedir informes a la oficina del Cook. O sea, yo llegué con alguien a decirle, oye, ¿cómo se le hace para entrar a este grupo? Ah, sí, pregunta en la oficina del Cook. Pues fui, entré a la oficina del Cook. 2 años más tarde me enteré, porque yo preguntaba en el grupo al que entré en el Cook, yo preguntaba cuándo íbamos a estar uniformados y con los banderas. Me dicen, no, güey, tú estás en un grupo de catequismo. Yo entré a FEF, a Familia Educada en la Fe, creo que es el acrónimo, y me hice catequista. Y yo ya estaba dando catecismo, pero yo no quería eso, yo quería estar en escuadrón sin saber cómo se llamaba. Hasta que un sábado, porque yo iba los viernes a FEF, entonces un sábado por error caí de vuelta con mis papás a misa, ahí al Cook, y los volví a ver y dije, no, pues ahora no se me escapan. Llegué, pregunté y recuerdo muy bien el Gus y Manolo Erce, que eran drávidas y que en ese momento me aventaron un muy buen choro, platicaron conmigo. También me acuerdo Peco en Hebreos, Peco Dorador, se acercó y también platicó conmigo y pues, terminé siendo drávida. Me
encantó la lógica del Drávida repleto de insultos, de zapes, de buleo. Fuimos Drávidas de inicio a fin y fue una dinámica bien padre, bien disfrutable. Te digo que duré muy poco de escuadrillero. Subí relativamente rápido, pasó ni un año creo, y subí sí, subí de subjefe en Celtas, con Emerick Rico como jefe, y bueno, ese fue mi inicio en el escuadrón. Y entonces tú entras a Drávidas y después de ahí subiste en Celtas, fuiste jefe de Celtas. Exacto, o sea, Ajá. entré como subjefe ahí en Celtas, hicimos un manicomio, hicimos una prueba de laboratorio bien rara ahí en Celtas, porque pues, a nosotros nos entregaron Celtas, digamos, un Celtas rudo, un Celtas que se volteaba a ver con cierta aspereza, pero extrañeza a la vez, y eso lo hacía único. Me recordaba incluso al posterior Itzáes, tenía una capa de mística extraña porque era un poco outsider, ruda, pero las condiciones nos llevaron a que de pronto invitamos a Rodrigo Cerratos a unirse al escuadrón. Ese Rodrigo Cerratos era de este tamaño y era muy chistoso porque insultaba a la gente con una vocecita así, entonces era lo más divertido del mundo. Y él de pronto reclutó a banda, primos, amigos, de pronto se llenó eso de cerca de, llegamos a tener 25 personas en la escuadra, pero relativamente chavitos, y te hablo chavitos, chavitos, y además, pues relativamente fresas. Quien nos hayan conocido y vean esto ahorita van a decir, no, güey, ¿cuál relativamente? Pero pues estaba muy interesante porque era trabajar con lo que había, y la verdad es que se armó una banda bien chida, porque dentro de la Fresés eran chavos bien, bien nobles, bien entrones, bien interesantes con los que pudimos hacer un equipo bien chido. Sino que le pregunten a Emerick Rico y cuando quemaron parte de su ropa en su casa, eso es una anécdota bien interesante porque le estaban haciendo reconstrucción y de pronto, no voy a mencionar nombres, de pronto pues, se armó una fogata y dejaron que pague la fogata, pero pues era la ropa de Emerick. El punto es que sale Emerick, con quien hicimos un equipazo y estuvo divertidísimo, y pues tomó la escuadra y pues le dimos continuidad a este kinder que se armó con gente entrañable como Fernando Peña, el propio Cerratos, Tacho, Tarcisio Sánchez, Luis Alberto Sauni, bueno, y una playa de, te digo, de criaturas interesantes. Y bueno, pues estuvimos ahí un buen rato haciendo también una rivalidad y un equipo. Creo que de eso trata Escuadrón después de todo, ¿no? Son Sí. rivalidades que terminan en hermanazgos, que terminan eh, eh, haciéndote entender la dimensión del saber estar solo, pero en equipo. Y es una dualidad que constantemente comparece en las tiendas de jefatura, cuando estás incluso como jefe y te toca ir a las tiendas de jefatura, y también cuando te toca de pronto ser escuadrillero y recibir un regaño, pero muy interesante porque pues me tocó, te digo, tener esta relación de rivalidad sana y hermandad con Gastón Juárez, con Gabriel Argomedo. Me tocó Juvencio Borbón, Somoano, y fue un equipo bien interesante, donde también hacíamos un equipo, dicho sea de paso, con la jefatura de Tripto. Tuvo un cuate bien querido, bien entró, con una personalidad excepcional, con Toño Ciáñez, igual también tipazo, y bueno, de ahí hacia atrás, igual recuerdo a las jefaturas como Héctor Rosas, Adalberto, el propio Adrián Caballero, Pedro López Cueto, gente que te inspira y que te invita a ser jefatura, o sea, te invita a ser mejor, algo bien, bien chido. Sí, entonces podrías decir que ese pequeño niño, el del kinder, formó toda tu escuadra. Tener 25, pues es mucho, ¿no? Bueno,
Yo muy pocas veces he visto escuadras de 25 personas, máximo creo que tuve como 17 niños en una junta, pero y sí, yo la verdad tenía como 5 niños pequeños y me atrevo a decir que esos niños 5 pequeños son los que mejor trabajan porque se enamoran mucho, mucho, mucho así de la mística, sienten los colores, o sea, tú les dices es que eres un espartano y van y juegan un cuadro como un espartano, verdaderamente son los que más se rifan, entonces creo que ese niño pues, se rifó, te dejó una buena escuadra, ¿no? Más bien te armó una buena escuadra en ese tiempo. Totalmente. Fíjate Sí, que yo creo que ese espacio de convivencia, recuerdo también ahorita a Fernando Bernal, es que recuerdo ahorita varios nombres, pero recuerdo que esta visita cada sábado era en realidad de cada día. Nos hablábamos mucho y teníamos, por supuesto, cantidad de frases, cantidad de juegos internos, teníamos una deidad interna de las tiendas de escuadra, se llamaba Nora y la poníamos en uno de los travesaños y ella nos cuidaba a su modo. El punto es que de verdad me doy cuenta que la mística no es otra cosa más que hacer que el espíritu se vuelva íntegro, se vuelva comprometedor y después de todo se vuelva vivo. Y sí creo que en el arte no hay mucho que entender y eso fue el escuadrón para mí. A partir de esta energía de niños, ¿no? Que poco a poco iban creciendo y ver y ser parte de ese proceso, pues no solo te rejuveneces siendo joven, sino al mismo tiempo, pues te das cuenta que en el caos, tarde o temprano, tu deber es contar con claridad, contar con energía y contar con esa fuerza para si se te inunda la tienda, pues mañana estará seca y si no, pues, dormiré diferente, ¿no? Entonces, es esa magia. Y sí, definitivamente los chavos hicieron la escuadra y fue una gran, gran etapa de mi vida. sí, me imagino. Y hablando igual así, como dices de que se te inundó la tienda, bueno, dices que esa pequeña explicación. Yo recuerdo que en mi primer volante, igual, pues tenía 10 11 años, yo recuerdo. Entré en septiembre, octubre y al siguiente año, pues fue luego fue el volante. Igual recuerdo que nos agarró la lluvia mientras estábamos haciendo el refugio, ¿no? Pero llevamos un toldo, pues estaba un poco cortado. Y ya pues en la noche de la fogata empezó a llover y toda la tienda se nos mojó y pues yo como era el pequeño, pues me tocó estar ahí en el agua en lugar de estar seco. Pero es a lo que Y voy. ¿En qué otro momento de tu historia hubieras estado ahí? Y me parece que eso es Escuadrón. O sea, me parece que Escuadrón es resultado de varias mentes inquietas que son capaces de albergar un estado, un pensamiento, un conjunto de actividades, probablemente sin mucho pensarlo, tal vez al principio sin aceptarlo, pero disfrutándolo cabalmente. Ahorita que hablabas del volante, mi primer campamento a días, bueno, semanas de haber entrado, fue precisamente un volante. Pero los perros de Drávidas me dijeron, güey, no se te olvide meter gel para el cabello, ropa deportiva y si puedes tráete una raqueta. Está no, todo, dije, pues está todo dar, pues nos vamos a un club de campo, pues está chido el asunto. Veía a Pedro González, que en ese entonces pues, era fresón y traía su pelito y sus camisas. Dije, pues venga, o sea, va a estar bueno. No, te encargo cómo me fue cuando vieron que efectivamente llevaba gel para el cabello, ropa deportiva y una raqueta. O sea, y además tuve que dejar la raqueta, tirar el gel para el cabello y la ropa se estropeó. sí, en esos momentos verdaderamente yo como odio los volantes, los odio. Pero yo después de que dije, después de ese volante dije, ya no regreso a ninguno. Y pues veo ahorita soy jefatura y pues no he faltado a ningún campamento, a ninguno he faltado. Pero sí, siempre me pregunto, si voy a sufrir, ¿por qué regreso? Pero es que ya cuando estás ahí, pues verdaderamente sientes, como tú dices, la hermandad, esa esencia, es el vivir, el sufrir porque te hace sentir bien, porque te das cuenta que cuando llegas a un valle plano y dices vas a descansar, inmediatamente tocan para qué, para un deporte, ¿no? Por ejemplo, en el volante es muy común jugar fañol o falo, también porque, o bandera, ¿no? Entonces, verdaderamente eso es lo que, wow, a mí me apasiona demasiado. Pero sí, como odio los volantes, odio caminar.
demasiado. Pero bueno, ahorita cuéntanos cómo fue tu etapa de jefe, cómo fue ese sentimiento cuando te dijo tu jefe, sabes que ya me voy, te toca hacerte cargo de la escuadra, cómo fue, no sé si recuerdas ese momento cuando lanzaste tu antorcha Sí, hacia lo la recuerdo fogata. perfecto. Lo recuerdo perfecto. Yo creo que son momentos que todos los que pasamos por ese instante lo tenemos grabado, tatuado. Me parece que es un momento en el que comulgan. Yo creo que es uno de esos momentos muy tempranos en tu vida en el que no terminas de entender lo contento, alegre, exultante que estás, pero al mismo tiempo lo triste y la sensación de vacío y de hueco que al mismo tiempo experimentas porque se va tu compañero, se va tu piloto, siendo tú el copiloto, o sea, se va, pues tú eres el wingman y de pronto te dicen, pues vas, aquí tienes el volante. Y a pesar de que lo has visto en otros campamentos y ceremonias, Ujú. cuando te toca, otra vez, o sea, viene la emoción a mí y recuerdo plenamente que pues, en ese momento estás entendiendo parte de un proceso de la vida de manera paralelo y igualmente simbólico. O sea, es un poco una muerte y un duelo y otro poco un nacimiento y entender un nuevo proceso. Entonces, fueron emociones a tope. Recuerdo plenamente el típico miedo que a todos nos da güey, pues que si la riego y no digo las palabras correctas no, o sea, algo que me marcó también y que me llamó mucho atención en ese entonces fue el entras a tienda de jefatura, porque además no es la tienda de jefatura, no es tienda de jefatura, ya de entrada desde el nombre, ¿no? Y ese nombre se convierte en una apología del templo de los titanes, donde no sabes qué va a pasar, y cuando entras ves el mismo tiradero que tu tienda, güey, con una Sí, gasolina, sí, sí, pasa. ¿no? Pero estás con la jefatura y empiezas a platicar y te comprometes a cosas. Entonces, es un ensayo de vestuario para la vida, es un simulacro de lo que te va a tocar vivir más tarde cuando te toque ocupar una dirección o cuando te postules para alguna organización o cuando decidas fundar otro grupo. En ese aspecto me parece que ese brinco a ser jefe de escuadra y tener la responsabilidad de estos chavos pues no es cosa menor. Y desde luego es tener la motivación, la energía, más que el compromiso, el amor, y porque el amor yo lo veo y lo entiendo desde el punto de vista de libertad y el compromiso lo veo un poco más como el grillete que te ata el tobillo, desde la etimología de la palabra misma, pero sí esa promesa en acción de decir, me voy a mejorar por los chavos y por mi escuadrón. Y en ese aspecto, ser jefe me parece que tiene una dimensión única. Sí, demasiado, sí. Igual como tú dices, al entrar a la tienda de jefatura, pues simplemente con decir tienda de jefatura, se te enchina la piel porque dices, voy a entrar a tal vez a donde muchos no entran, ¿no? Por Ah, ejemplo, entras, yo por ejemplo, yo recuerdo que la vez que subí de jefe, entré a la tienda de jefatura y pues ahorita en Brandari se dan dos copas del ganador del campismo y ganador del campamento general. Entonces lo primero que entras es verlas, ver los banderines, qué es lo que, y ver, luego no son Coleman, llevan velas, como que lo hacen más tenebroso. Entonces como que las velas le da como que un sentimiento más a los banderines en lugar de una colema, ¿no? Y los dulces, claramente, los típicos dulces que pueden ahí para comer, por si es que no te da miedo, pero bueno. Y entonces, subes de jefe y ¿cómo fue tu primer junta? ¿La recuerdas? ¿Qué sentiste? El sentimiento de que tengo una gran responsabilidad, como tú dijiste, el sentir miedo de decepcionar a tus escuadrilleros, el enfrentarte a otros jefes que ya llevan más tiempo que tú. sí, fue rarísimo porque sí, por un lado, eh, no te la crees, la verdad. O sea, ya cuando eres jefe dices, güey, pero es que antier eres cuadrillero. Esto se va rapidísimo. Y tener, por un lado, ese legado vivo de personas que viste, que de pronto estudiaste, nombres como Carlos Canedo, como
del propio de Adrián que te platicaba, Pedro López Cueto, ¿no? Se vinculan, por ejemplo, a otros, igual como te digo, que tienes ahí enfrente, Tripto y Figa, Raúl Figa, ¿no? El Huey, te digo, es una mezcla, ¿no? El Estanislao, Cerratos, te digo, Argumedo, Moncho, GU, el propio Tacho, se empieza a hacer un conglomerado de personas, de equipo, de hermanos en tiempo presente, algunos igual también, digamos, en paralelo. Beto González, me están llegando nombres que no tienes idea, ¿eh? Sí, Jorge demasiados. Suárez, sí, claro, Juan Carlos González, el Carlos Vélez, en fin, ¿no? Nahum, GU, por supuesto, Fabián, pero bueno, el punto es, entre todos estos, verte y notarte en tu primera junta y decir, ahí vamos, y ahora va la mía, o en el buen término, en el término de decir, pues me toca hacer presencia, me toca entregar al mismo tiempo que dar y me toca rifarme y me toca hacer mi propia junta de escuadra. No tienes idea cómo disfrutaba, por ejemplo, mis juntas de escuadra. Las preparaba minuciosamente, al dedillo, y me tardaba mucho tiempo planificando cada aspecto de las juntas de escuadra. Y recuerdo en mi junta con jefatura, eh, eran muy ricas porque platicábamos igual también con sumo detalle, y ahí recuerdo con mucho cariño a Tripto y a Toño Ciañez, que me apoyaban muchísimo en pulir cada uno de estos detalles para tener una gran junta. Entonces, te puedo decir que desde la primera, pues sí fue este temor sano a ver cómo salía, pero en realidad sí recuerdo una altísima dosis de disfrute. Y bueno, llegaste a ganar juntas, Sí, ¿sí? sí, me ¿Cómo, y río. esa primer junta que ganaste es el entrar al centro de la herradura y gritar la porra de Celtas? ¿Cómo fue? Nah, pues al principio, por supuesto, te digo que era algo inaudito, tanto que el Bam Bam y el propio Stanislao, estoy hablando de jefes de celtas previos y que incluso a mí me tocaron, pero como Drávida, y los veía como los rudos celtas, pues de pronto llegaban y nos veían con extrañeza. Yo me daba cuenta de estos güeyes fresas, son una bandota, están bien raros, pero están llevando el nombre de Celtas alto y traen un banderín de piel que no es de tela y pirografiaron el bordón, y el bordón es cuadrado y tiene elementos que le anexaron al bordón. Desde allí empezaba a haber un poco de apetito y búsqueda por hacer del viaje una auténtica declaración de principios. Entonces, desde ese momento nos interesó, no, te digo, no en dejar una trascendencia, porque creo que eso puede estar inflamado de ego, es simplemente plasmar algo que con gusto estás llevando a cabo y disfrutarlo. Entonces, sí, esa primera junta que pasamos y gritamos la porra, pues fue increíble, fue una emoción a tope. Y recuerdo que ganábamos muchas juntas. Nos ayudaba mucho, la neta, pues el ser varios y la puntuación de uniformes, pues nos ayudaba un montón. Y pues tú lo sabes, el tener una buena asistencia te ayuda muchísimo a tener la puntuación, pero aparte también sí nos gustaba rendir y tener calidad en cada uno de los diferentes aspectos. A pesar de que te digo, la mayoría eran chavitos, pues en el deporte no precisamente nos iba bien. O sea, tú nómbrame el deporte, pues nada más veías chavitos salir volando, pues eran los celtas. Pero pues lo balanceábamos y lo compensábamos en otras partes de la junta, y sí nos iba, de hecho, muy bien. O sea, era muy común que ganáramos juntas y que ganáramos también campamentos. Sí, también, como tú dices, balancear esto. Yo igual cuando subí de jefe, pues igual te comento, tenía niños pequeños. Entonces en los deportes, pues claramente decía, no voy a ganarle a una escuadra, tal vez nosotros éramos un ejemplo 8, ¿no? Pero de esos 8, 3 éramos grandes y 5 pequeños. Pero si jugaba tal vez contra otra escuadra que eran 4, pero esos 4 llevaban años en el escuadrón y ya son grandes, claramente nos iban a ganar
en un deporte, pero yo siempre pues me decía, pues aprovecha esa creatividad, ese intelecto que tienen los niños pequeños y en la técnica claramente pues me iba súper bien. De hecho, hasta yo me puedo considerar que fui de los mejores en hacer técnicas. No el mejor, claramente había jefes que un sábado hacían una técnica mucho mejor que yo, pero pues siempre estaba en ese top 3. Entonces sí, casi como tú dices, esos niños pequeños son los que más rifaban en las técnicas. La verdad a mí me ayudó mucho que siempre tuviera niños pequeños en las técnicas porque son los que más se mueven. Tenían los niños grandes y ay, cómo se sentaban, se aburrían y no, pero no, esos niños pequeños son los que más rifan, ¿eh? Yo sí recomiendo que tengan niños pequeños, pero pues que aprendan también a entrar a los golpes. Claro. Y bueno, así como tú decías de los campamentos, ¿qué tal los campamentos en ese tiempo? Mira, te voy a decir algo. Cada campamento tenía lo suyo. Me di cuenta muy rápido que había oportunidad para hacer algo más del propio campamento, para innovar, para darle un giro, cosa que posteriormente lo hicimos en el Black Hawk, pero el espíritu de Brandaris, que yo todo el tiempo los consideré hermanos y nos seguimos platicando a la fecha y después de la salida, etcétera, o sea, constantemente hubo contacto, pero en cualquiera de los casos, me parece que esa visión desde el inicio en campamentos, en preguntarme, en hacernos las preguntas ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? En lugar de hacernos las preguntas de siempre del qué, quién, cuándo, dónde, nos preguntamos por qué, para qué, con qué consecuencias, el retar un poco la lógica, el entender que escuadrón no es otra cosa más que, como te decía, reconciliarnos con el verbo conmover y notar qué te conmueve. Al principio es relativamente fácil que un campamento te mueva, te conmueva, te apantalle, pero conforme empiezan a pasar te vas dando cuenta que hay algunas actividades a las cuales les puedes sacar más jugo, como te digo, de manera autocrítica y que sin duda alguna puedes aprovechar el tiempo de una manera formativa, como hablábamos en ese entonces en los 5 aspectos, y que se podría entender como una especie de campo evolutivo. Y desde ese momento, me acuerdo, desde el primer campamento, sí recuerdo que había algunos deportes y que recuerdo que había también algunas actividades donde simplemente decías, creo que aquí podría haber algo más. Y con todo, y es lo que te quiero transmitir, cada campamento me dejó, me legó atributos, aprendizajes, pero digamos por decenas, y sobre todo amistades y hermanos que a la fecha siguen hasta hoy. Sí, bastante. Y así una pregunta, de los 3 campamentos, del volante, del julio, del de diciembre, ¿cuál preferías? Aquí mi hermano contigo, el volante no. Sí, pues yo Eh, tampoco. ¿Sabes? Prefiero por mucho el de diciembre. ¿De Um, diciembre? lo que pasa es que me parece que aprovechas más. O sea, me parece que tienes una capacidad para explorar más tus límites sin el agua. O sea, los Ujú. campamentos de julio sí tenían ese agente del agua en particular, que de pronto impedían el que pudieras desarrollar algunas actividades, simplemente vaya a construir bajo una lluvia pertinaz, se ponía bastante más, ni siquiera retador, sino era un obstáculo, ¿no? Para tener una técnica impecable. En este caso, en diciembre, a pesar de que sí hiciera un poco más de frío, pues te lo quitabas con una fogata en la noche o te lo quitabas igual amarrando. Y me parece que también el espectáculo cuando salías de la tienda en diciembre era excepcional, o sea, te integrabas a la naturaleza y te invitaba a empezar el día como se debía. Y empezando así el día, así como tú decías, empezando bien el día, ¿qué tal esos ejercicios matutinos que estás durmiendo y de repente se escucha el silbatazo y a correrle? ¿Qué tal? Mira, nos tocó ir a unas actividades y un campamento con el escuadrón
ya no era el Cabenag, pero era el Foraker. Tiene no menos de 20 años que no recordaba ese nombre, pero el Escuadrón Foraker en Monterrey. Y ellos nos enseñaron, nos dijeron, te vamos a mostrar la técnica avanzada de cómo te puedes levantar sin flojera, hacer todos los ejercicios que quieras, etcétera. Dije, a ver, pues, me llama la atención, seguro va a ser una entrega de estafeta esencial, nos van a revelar un secreto ulterior, etcétera. Pues un güey se avienta el tambo semicongelado encima. Por supuesto, el güey brinca y tirita todo lo que puede, pero de inmediato ríe y dice, se me quitó el frío y se me quitó la flojera. Y dices, te la respeto, pero no estoy tan seguro. Lo intentamos hacer y dijimos, no, güey, convidados a mejor levantarte por tu propio pie y hacer el ejercicio. Sí, Sin irle duda, a correr mejor. claro, sin duda, Está muy sí es, loco. sí, y sí, 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 sin duda es difícil, especialmente después de la última noche de campismo. O sea, después de La noche desmañanar, libre. sí, Ujú. claro, después de desmañanarte, esa mañana en particular, los ejercicios, etcétera, puta, sí recuerdo que eran todo un tema. Es lo que más pesa. Y luego es bien tempranito los ejercicios matutinos que dices, ay, no. Pero bueno, y dentro del mismo campamento, algunas actividades que recuerdes así que te gustaban mucho, o el torneo místico, que es el Soy Brandaris en diciembre, ¿qué tal esa sensación del speech de la jefatura que te sientes un guerrero estando ahí con las antorchas? Fíjate que no me tocó, torneo místico no me tocó, Ujú. sin embargo, actividades que recuerdo de manera entrañable, por supuesto el tocho, ese era un básico, rastreo, me acuerdo que era igual también divertidísimo. No puedo dejar de comentar por sí misma la técnica, porque igual como tú, nos interesaba mucho, nosotros no hacíamos una, hacíamos varias maquetas en donde hacíamos zooming de algún detalle. Entonces nos gustaba perfeccionar esa técnica. Alguna vez nos aventamos un tejido de araña monumental, eran varios metros de tejido de araña, y era algo que disfrutábamos mucho porque lo planificábamos, lo construíamos entre semana fuera de la junta de escuadra y luego ya nos íbamos al campamento. Entonces era algo que te contagiaba la emoción porque ya traías un poco la preparación y la inercia. Entonces eran pues, cosas padrísimas. Pero si hay algo que de verdad disfrutaba, era la fogata y, digamos, sobre todo, el final de la fogata. O sea, el estar con tus compadres platicando en la noche, ¿no? Después de los cambios que se dieron, algunos embarrados en mocos y lágrimas y los otros con una sonrisa, pero ahí en medio del campo, en medio de la noche, detonando la esencia del escuadrón, expandiendo ese ser, elongándolo y pensando de una manera no lineal, para mí eso no tenía parangón, Sí, me imagino. Entonces no te tocó vivir el torneo místico, el Soy Brandaris. ¿no? Y ya me dio curiosidad, ¿eh? Sí, bueno, el torneo del Soy Brandaris es un torneo de pues, contra todas las escuadras, semifinal y final, pero es cuadro, fañol y cable. Entonces, pues verdaderamente ese torneo pues, ha de durar unas 5 horas más o menos aproximadamente. Mientras mandas a las escuadras a que motiven a su gente, después la jefatura motiva a todo el escuadrón y hace una pequeña dinámica para pues que se sienten, entren en el ambiente y una pequeña lectura que verdaderamente emociona. Y pues ya vienen Sí. los juegos, los 9 roles, después semifinal y final. A mí solo de pequeño me tocó llegar a una semifinal de, del Soy Brandis. Creo que en mi primer campamento llegamos contra vikingos. Igual, pues en ese campamento eran puros niños nuevos y el jefe que era el único que llevaba experiencia. Entonces, pues llegamos a la semifinal y la perdimos. Y después otros 3 años más.
Igual llegamos a una semifinal con Vikingos y también la perdimos. Pero te recuerdo, o sea, es que esa escuadra de niños pequeños fue la misma que llegó a la siguiente semifinal. O sea, éramos una escuadra que seguía totalmente unida y así continuamos. Y ahorita como dijiste tú de un tejido de araña, pues yo como era el niño pequeño de la escuadra, pues obviamente no amarraba muy duro, no me rifaba en los deportes, pero algo que era muy bueno es en los tejidos. O sea, yo en mis construcciones lo que más sorprendía creo que eran los tejidos. Hacía alacenas y en lugar de meter como tal un guacal, pues formaba un esqueleto y le metía puro tejido, tejido abajo, tejido en las paredes, tejido de techito. Entonces como que, sí, como cajoncitos y le Ajá, daba mucho plus en un campamento las alacenas así, claro. es oro, son puntos muchísimos. O Pero sea, tú entonces, hiciste el IKEA de campamento. ¿mandé? Que tú te aventaste la concepción de IKEA desde los campamentos. O Sí, sea, todo organizado, todo modular, todo bien fabricadito. sí, la verdad es que, bueno, yo como fui jefe de nipones y todo mi tiempo estuve ahí en nipones, pues te comento, o sea, igual éramos niños pequeños y obviamente a los deportes, pues nos ganaban por fuerza y por tamaño, O sea, pero pues en las técnicas pues, éramos los mejores, sinceramente. qué Entonces chido. ahí pues teníamos nuestro punto más fuerte. Entonces ya me sigues comentando de pues tu fogata, de qué era lo que más te gustaba. Entonces ya cuando te fuiste de jefe, ¿qué tal esa fogata? Bueno, pues esa estuvo ruda, por ejemplo. Ujú. Esa la sentí, digamos, en el centro, porque pues, seguramente todos los jefes, pues te integras con todos y cada uno de los chavos. Recuerdo que ese campamento fueron, o sea, los que estaban inscritos en ese momento, creo que fueron todos, y estuvo bien rudo porque, pues, digamos que uno imagina que lo que le gusta va a ser para siempre y llega el momento en el que el tiempo te estrella su mensaje de realidad y pues, es fuerte, es choncho, ¿no? El tener que entregar ese cordón, el tener que entregar, digamos, a la escuadra, a pesar de que yo sabía que el subjefe iba fácilmente a cumplir con sus credenciales, pues no es sencillo en absoluto, pero me parece que es una de las magias que tiene el Escuadrón, ¿no? El permitir hacer ciclos vivos y el generar responsabilidad a una edad relativamente temprana en aspectos para los cuales uno no se estaría preparando si no fuera en jugar videojuegos, escuchar música y tal vez salir con sus amigos. Me parece que es parte de esa magia del escuadrón pues sí, pues a todos nos duele, pero también es mágico salirte con la frente en alto. Yo me salí con un primer lugar y de los primeros lugares lo que me llevé pues, fue el cariño de los chavos y también el cariño de los papás, que me pasó también cuando salí de coordinador. El, el, el que, el que si te acerca un papá y te diga con lágrimas en los ojos, gracias, o te dicen, no te vayas, puta, me parece que es otro trofeo y se pone en un lugar mental muy especial. Sí, creo que ese es el sentimiento más bonito que tiene el escuadrón. Una vez escuché igual a un ex miembro que decía que en ningún lugar vas a amar tanto a tu jefe que en escuadrón, porque, bueno, ahorita tal vez alguien que trabaja, ¿no? Simplemente tiene a un jefe, pero no es lo mismo tener un jefe afuera que ahorita en escuadrón que verdaderamente está ahí detrás de ti enseñándote que pues, tal vez tú entras a escuadrón a los 10 años y tu jefe ya era grande y aún así estuvo cuidándote. Creo que ese es el sentimiento más bonito que tiene el escuadrón, de que una mamá se acerque y también te dé las gracias porque pues dentro del escuadrón, pues escuadrón cambia las vidas a los muchachos también y pues, demasiados casos que ha tenido el escuadrón así, que yo también he tenido buenos sentimientos con los papás que hasta la fecha, terminando la misa, se acercan, mínimo a decirte un hola, pero sientes el sentimiento de que están ahí todavía presentes.
que a pesar de que ya no eres el jefe, pues están ahí y no solo los papás de tus escuadras, sino que papás de otras escuadras que ven tu trabajo también y te acercan a preguntar que cómo le haces, cuál es tu secreto, un ejemplo, ¿no? Pero pues yo creo que no hay ningún secreto en Escuadrón, simplemente el tener amor y el tener pasión hacia el escuadrón y hacia la escuadra, pues vas a tener mucho éxito, dentro y fuera del escuadrón. Creo que así es como lo vengo manejando yo y pues, ¿cómo sería tu experiencia decir eso que sí sirve escuadrón en un futuro, en la vida normal? Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que incluso me parece que esa magia del escuadrón, comparto contigo que no hay ningún secreto, porque además es a voces, pero me parece que la proyección viva cada sábado, como te decía, diario, eh, habitas sentimientos que no son ni fáciles de olvidar ni fáciles de replicar después. Sí sientan una base para lo que vas a hacer después y de alguna manera confirma lo que eres y lo que has sido, pero creo que la magia de Escuadrón es que de una u otra manera te preguntas colectivamente quiénes somos, qué diablos hacemos aquí los sábados. No sé si tus cuates de la escuela, pero todos mis cuates de verdad me hicieron a un lado y me decían, ah, este güey que lo invitamos a este bar. O sea, este cuate se va a brincar charcos. O sea, y era el brincacharcos, ¿no? Y una burla empedernida que ya pues, después se dieron cuenta que me importaba poco, pues era parte del colectivo y de la relación diaria con ellos, pero hacernos estas preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y salir de conceptos binarios para habitar nuestra vida enfundados con una casaca color, un banderín y saber hacer equipo, me parece que no te lo da muchos otros lugares y por eso tiene ese espacio tan especial en nuestro corazón y en nuestra mente, el Escuadrón Brandaris. Y bueno, ¿y tú crees que así Escuadrón ahorita hasta la fecha te sigue ayudando en algo? Sí, definitivamente. Yo estoy convencido que de no haber sido por Escuadrón, mi vida sería diferente. Así de sencillo. Si me pidieras ejemplos, me sobran, pero te puedo decir que si algo aprendí de mi jefatura y pude perfeccionar cuando yo fui jefe y cuando más tarde fui jefatura, puta, desde la disciplina, la capacidad de prever, el tema, por ejemplo, de la creatividad, el acento al detalle, el enorgullecerme de cada elemento y cada instancia que yo entregue. Esto, por ejemplo, es algo que yo le digo ahorita a mi equipo de trabajo. Yo tengo gente a mi cargo y a mi equipo, le digo lo que le decía a la gente en mi escuadra. Decía, preocúpate por enorgullecerte de esto que entregas. Si no estás orgulloso de ello, no lo entregues. Así de sencillo. Entonces, sobran elementos y situaciones, pero definitivamente sí creo que Escuadrón no solo cambia y transforma tu vida, la pone, digamos, en un lugar muy especial para que sigas cultivando esos valores que aprendiste ahí. Sí, me imagino ahorita ya, pues estar en ese momento de tu vida, creo que mucha gente ahorita dentro de Escuadrón se pregunta, pues Escuadrón, ¿cómo va a servir en la vida, no? Pero pues aquí ya tienen, ya no es un claramente un gran ejemplo para ahorita los muchachos que te van a escuchar, pues ya tienen un ejemplo de cómo funciona el Escuadrón dentro y fuera de nuestros sábados. Pero bueno, pues muchas gracias por este ejemplo y retomando igual la entrevista, pues ya te sales de jefe y cuánto tiempo estuviste fuera para que la jefatura en ese momento te dijera, queremos que formes parte de la jefatura. Fíjate que estuve fuera unos cuantos meses, no recordaría cuántos, pero habrán sido unos 4 o 5 más o menos, no fueron mucho, no fueron muchos. Um, y si bien hay algo dentro de ti que te hace pensar que hay cierta seguridad para que te llamen, pues no te han llamado. Entonces pasa el tiempo y de pronto dices, híjole, pues, ¿qué onda?
y especialmente porque yo veía que pues hacía falta renovar sangre nueva en la jefatura, pero pues Toño Seáñez, en palabras de él, es manchadísimo. Un abrazo a mi querido Toño Seáñez. La hizo, pues sí, la hizo de emoción y jugó. Es más, cuando me llamó para ser jefatura, lo dijo al principio, como que se tardó, me dio a entender que pues tal vez no, y a la mera hora ya me aventó el call, el llamado, pero sí, no fue mucho tiempo, a mí se me hizo mucho tiempo, pero pues sí, fue un honor inmenso. Sí. Y cuando, bueno, estuvieses de interno, ¿cuánto tiempo? Estuve en jefatura, ¿cuánto tiempo? No, de interno. Bueno, es que se le dice interno como cuando la jefatura te pone a prueba y ya después te dan todavía el sí para que subas Ah, ante mira, el pues campo. ese es otro concepto nuevo y también está bien Ujú. manchado. O sea, me cae bien porque es como los 3 meses a prueba en cualquier empleo. Sí, Para mí es un concepto nuevo. Yo entré y pues, no me dijeron que había tema interno, entonces no, afortunadamente no estuve, según yo, a prueba. Habrá que preguntarle a Toño Ciáñez, a Raúl Figa, a Beto González, a Juan Carlos González y a Naúm de la Sánchez. sí. ¿Qué tal si sí estuvieses esa prueba y pues nunca en cuenta, ¿no? ¿Qué tal que Pero, estuve todo el tiempo? Y a Moncho, por supuesto. mm, pues Ujú. estaría bien un día contactarlos y pues ahí reunirlos. Y Estaría bueno, genial. continuando, pues ya subiste de jefatura. ¿Querías ser jefatura desde que llegaste al escuadrón? ¿O dijiste cuando eras jefe, pues sí, ya, si ya fui jefe, pues bueno, ya, de jefatura de una vez o desde pequeño? Yo creo que, yo creo que cualquiera que diga que no quiere ser jefatura desde el primer día que ve pues, esos sujetos altos de verde y rojo con un cordón especial, pero más allá con ese temperamento, con ese carácter y con esa capacidad que se han ganado a flote, o sea, tú lo ves, tú lo percibes, tú lo sientes, que incluso dices, güey, yo quiero aprenderle esto a este sujeto, yo creo que difícilmente hay alguien que no quiere estar ahí. Sí, de hecho, pues hasta ahorita, bueno, hace tiempo nos entregaron un manual de cuántos jefes ha tenido el escuadrón y como unos 270 en total. Y pues, tal vez un tercio, bueno, yo soy el jefatura 78 y ahorita el último es el 80. Entonces, pues de todos los que han pasado, pues verdaderamente creo que si estuvimos aquí o estamos, es porque verdaderamente lo merecemos y porque tenemos todavía mucho más que ofrecerle al escuadrón. Entonces, Exacto. pues esas juntas de jefatura, ¿qué tal, cómo eran para organizarse las juntas de los sábados, organizar campamentos? Mira, hace rato te decía que era que como jefe de escuadra, el tema era asombrarte y estar buscando, digamos, tus propios retos, ¿no? Como jefatura no tienes opción. Como jefatura me parece que cada junta de jefatura y cada junta de escuadrón era precisamente eso, era enfrentarte a, a tus miedos más cercanos, a tu capacidad de asombro más escondida y a la exploración de los más retadores límites. Nada más porque tienes tanta gente a tu cargo y porque eres completamente responsable y porque vas a dar la cara en todos sentidos sin tener, digamos, una escuadra directa a tu cargo. Entonces, ese binomio, el tú ser responsable, pero no de manera directa porque ahí está el jefe, creo que te hace más responsable aún y te hace también congeniar con una especie de mancuerna con tus hermanos de jefatura y entiendes tarde o temprano que nuestro deber como jefatura es asombrar, es buscar lo significativo, sea en lo pequeño o en lo espectacular, como una fogata. Y esa capacidad de asombro me parece que es la que invita y la que después de todo
hace que todo valga la pena cuando el alma no es pequeña. Y es cuando te das cuenta el desenvolvimiento de un escuadrillero que muy rápido y con mucho tesón va pasando sus pruebas, o que un subjefe se la parte siendo subjefe encargado, o que después de que se archive o se desfunde una escuadra, pues de pronto hay quien agarró la onda y funda otra escuadra, etcétera. Ahí es donde me parece que cascadea o cascadean esos pequeños detalles que ni son pequeños ni son detalles y que tienen que ver con el parado en el mundo, con el diario, con el sabatino parado en el mundo de un miembro de la jefatura que en todo momento, en el más endeble y delicado parpadeo, es ejemplo. Entonces, cuando realmente encuentras eso y cuando tomas ese volante, lo haces con sumo cuidado y, como te decía, con sumo honor, con suma honra. Sí, la verdad, o sea, el trabajo de jefatura tal vez sí, sí es pesado y como tú dices, la responsabilidad cae en nosotros, aunque no sea directamente a nosotros. Como tú mencionas, es que ahí están los jefes, ¿no? Y un ejemplo, yo cuando era interno, pues fui a un escuadrón y ese escuadrón es de los grandes de la región y pues yo les pregunté, oye, tienen muchas escuadras porque solo hay esta. Ah, pues es que el escuadrón está pasando en un momento donde se está decayendo y la culpa, pues decían, es que es de la jefatura que no hace nada, pero no, yo ahorita ya viéndolo de este lado, la verdadera responsabilidad de que el escuadrón crezca es de los jefes, porque de ellos depende si realmente el escuadrón crece, si las escuadras se desfundan, si las escuadras se fundan. El corazón de un escuadrón creo que son los jefes, porque los jefes son los que están motivados. Si mueven a la gente, pues la gente va a traer más gente. Nosotros simplemente nos encargamos de que las actividades se hagan de la manera correcta y pues, innovar en otras actividades, ¿no? Pero Sí, en sí lo que hace crecer al escuadrón son los jefes, porque si un jefe mal parado, no hay gente detrás de él. Entonces, fíjate ¿cómo, que cómo lo estoy de verías tú? acuerdo, estoy Ajá, de acuerdo y complementaría con algo. A lo que voy es que sí comulgo y coincido con que los jefes son el corazón del escuadrón. Sin embargo, me parece que el resto de las células son corresponsables en el crecimiento en todos aspectos, no solo numérico del escuadrón. O sea, creo que los subjefes juegan un rol, creo que los propios escuadrilleros, creo que la jefatura, creo que el coordinador y hasta los asesores y los padres de familia. El sí, corazón definitivamente jugará su rol, pero creo que también habría pulmones, riñones, páncreas. No creo que le vaya a gustar mucho decirle a los que son el páncreas, pero en cualquiera de los casos hay peores órganos, pero en cualquiera de los casos creo que es sistémico y creo que existe este ping-pong de motivación y sí creo que en los jefes tendría que estar, digamos, la punta de lanza del estar observando, del estar proponiendo, del tener esta visión para constantemente reinventarse y poner sobre de la mesa nuevas oportunidades, como te digo, de crecimiento en todos los aspectos. y ahorita, bueno, dentro de tu periodo de jefatura y de coordinador, ¿te pasó una situación así de que el escuadrón decayera y después levantarlo o el escuadrón iba hacia arriba y después decayó? Fíjate que tomamos el escuadrón, eh, ya estoy hablando como nuestro presidente, tomamos, ya voy a hablar de los adversarios, ¿no? No, es que estoy diciendo tomamos porque estoy recordando una junta de jefatura donde hicimos un análisis de lo que recibíamos en el momento en que yo fui coordinador, porque sucedió algo. Mi periodo como jefatura fue muy breve. Eh, yo me postulé al mismo tiempo que tres personas de la jefatura, y esas tres personas de la jefatura que no terminaron quedándose, se salieron. Entonces, quedaron, o bueno, quedó una jefatura, digamos, mermada, pero al mismo tiempo había posibilidad para renovar. Y
heredamos también, digamos, el cierre de un ciclo muy marcado, muy padre, muy interesante, con valores propios y con una visión también muy, muy clara y propia. Pero nos tocó, digamos, darle una nueva visión al escuadrón en ese momento. Y recuerdo que con Daniel Pellicer, Jorge Suárez, Héctor Muñoz, El Mundo, Colín, pues nos tocó arremangarnos y rearmar esto. Y sí hubo al principio un periodo en el que había poca gente, pero me parece que esta capacidad que te digo de reinventarse, esta posibilidad de transmitirle a la gente lo vivos que estamos, el darnos cuenta de dónde estamos, de lo que tenemos en las manos, ¿no? Y como te decía, reivindicar, digamos, lo importante, lo trascendente que es para pues, un chavo tener su imperio de aventura, que es Escuadrón. Creo que logramos de pronto colocarlo en lugares correctos y fuimos creciendo en el campo y siento también que en el contagio de esta emoción por el ser Brandaris. Y en ese momento, aproximadamente, ¿cuánta gente eran y cuántas escuadras eran? Híjole, me la pones bien difícil, todo es aproximado, no, no, Sí, sí, no, aprox. o sea, te puedo decir que teníamos juntas de escuadra, perdón, juntas de escuadrón cercanas, por ejemplo, a los 50 más o menos, y recuerdo que las íbamos creciendo. Recuerdo juntas donde llegamos a ser 90 y escuadras eran cercanas a las 11 12 más o menos. 11 escuadras para 50, entre 50 y 80 personas. Sí, que estarás de acuerdo, la proporción era muy baja. De pronto tener tal número de escuadras con el número de campo, sí sentíamos que algo estaba pasando. Y tú decir algo, ni siquiera me asustó en ese momento, porque todos son ciclos. Lo importante es comprender esos ciclos y no nada más entenderlos. Se entiende con la razón, pero se comprende con la plataforma de la razón, de la emoción y de la conciencia, digamos, del habilitador de estas dos. Y verdaderamente acercarte de una manera emocional, escuchar, entender, sentir a tu escuadrón y ver qué te pide, ver qué le duele, como a cualquier organismo, me Sí, parece que es algo que constantemente tiene que ser el coordinador, la jefatura y los jefes, como decías. Y de esa manera, el saber si de pronto requieren una actividad diferente, una tal vez añeja que no se ha vuelto a generar, un poco más de cercanía, me parece que es muy válido y me parece que esos ciclos permiten reinventar al propio escuadrón y permiten también tener este cambio de direcciones y flujos en estos ciclos. Incluso hasta en el más inédito, supongo que habrán pasado, como el de una pandemia. O sea, creo que también se pueden hacer actividades tan diferentes, tan diversas, tan interesantes con la complejidad de la distancia. sí, la verdad, ahorita, así como tú mencionas de la pandemia, pues igualito antes de la pandemia, pues el escuadrón tenía un máximo de, cuando yo era jefe, tal vez 50 personas, más o menos. Y de hecho, una vez se canceló una junta, sí. El coordinador nos dijo, si no son más de 50 cancelo la junta. Y fuimos 49 y se canceló la junta. Entonces, pues, diablos, ¿no? Y sí, ese sentimiento así, o sea, verdaderamente creo que ahí los responsables somos los jefes. Tal vez por X y Y razón, pero nosotros somos los responsables. Y después de eso, al año siguiente, el escuadrón de pasar de 50 personas ya estaba creciendo bastantísimo. Habían, cuando yo era interno, te recuerdas como la prueba de jefatura, pues yo no iba los sábados, pero la jefatura contaba en las juntas de jefatura, pues este sábado tuvimos 95 personas. Yo la última vez que vi un escuadrón de 95 personas, bueno, en Brandaris, fue cuando entré recién con Martín Valdés, era el coordinador, y en ese tiempo éramos tal vez entre 90 y 100 personas. Entonces, el escuchar que un escuadrón tiene 95 personas es, wow, brutal. Pero Igual ¿sabes qué después, pasa? ajá, Te voy a interrumpir un instante nada más para transmitirte algo. Ahí es donde te comento que esta corresponsabilidad
de subjefes, tal vez hasta del mismo campo. El campo, Ujú. subjefes, jefes integrados a la jefatura y al coordinador. Imagina que de pronto, en el momento en el que cancelas la junta de escuadrón porque fueron 49, en ese momento les das una hoja a cada uno de ellos, ya con la junta cancelada, pero por lo menos que Sí, hagan algo. Decir, ok, en esta hoja la vas a doblar en 8 partes y en cada parte, durante un minuto, vas a dibujar una idea para hacer crecer el escuadrón. Una por minuto, empieza el tiempo. Digo, ¿no? O sea, y vas a tener 8 ideas por cada persona para crecer el campo. Eso, digamos, como un ejemplo, pero fundamentalmente recuerdo, si recuerdo bien, en la plática de teoría del mando de curso de jefes, hay sí. algo que se llama el arte de hacerse ayudar. Y me parece que esto es crucial, el que de pronto activamente, el que no nos quedemos de manera pasiva esperando a que nos caiga gente, sino de pronto tocar la puerta de exmiembros, padres de familia, de otros grupos, decir, güey, ¿cómo le hago? Se me están yendo o estoy tocando puertas y no caen. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo reconfiguramos las ideas para tener otros resultados diferentes a los que hemos venido acarreando con lo que hemos estado constantemente haciendo? Creo que esa chispa, creo que ese detonante, creo que ese momento es algo que no se puede desperdiciar, como te digo, en escuadrilleros, en subjefes, jefes, jefatura y coordinador, porque juntos, de manera integrada, el escuadrón es invencible y se ha demostrado, 39 años. Sí, 39 años es igual, pues sí, verdaderamente hacer crecer al escuadrón en ese tiempo, creo que fue cuando a todos nos, ahorita acaba de decir esa chispa, creo que se nos prendió ya la chispa de que verdaderamente cancelar una junta, qué hubiera pasado si después cancelamos un campamento, qué hubiera pasado si después del campamento de julio viene el aniversario del escuadrón, qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido. Creo que ese tiempo fue el 37 si no mal recuerdo, o 38. Pero bueno, así como tú dices, esa es esa chispa que necesita ahorita el escuadrón. Y tal vez no solo Brandari, sino que en todos los equipos, cadenas, conquistas, juveniles, otros escuadrones de otras regiones. Creo que es un momento por el que pasa todos los equipos tienen altas, bajas y así se mantienen, ¿no? Pero ahorita retomando eso, lo de la pandemia, ahorita todos los equipos creo que se han visto muy afectados, han perdido gente de que, pues, bueno, ya no voy a la escuela, no tengo nada que hacer, pues me pongo a hacer otras actividades, ¿no? Porque a final de cuentas, escuadrón y cualquier cosa del movimiento es vivencia. No es lo mismo estar detrás de una cámara y que te digan, bueno, vamos a hacer ahora una técnica de escuadrón. Entonces, ahorita sí, verdaderamente el escuadrón está pasando no por un mal momento porque estamos estables, estamos todavía de pie y Brandari sigue marcado, ¿no? 39 años todavía. Entonces, pues sí, ahorita verdaderamente es encontrar nuestra chispa para que el escuadrón, en cuanto regresemos a presenciales, vuelva a ser más de 100 personas. Venga, con todo. Sí. Y entonces, bueno, retomando igual un poco de tu coordinación, eh, te platico de Tirrenos. ¿Cómo fue esa fundación en 1994 de que se funda Tirrenos? Fíjate que fue bien interesante porque una persona muy, muy, muy querida fue quien funda esa escuadra. Y desde que vimos llegar a esa persona a Celtas, él estaba en mi escuadra, Ujú. eh, pues nos llevamos de una manera excepcional y hubo una química y hubo una integración con el pequeño de la familia, que además tenía otros hermanos que venían, pero en ese momento el pequeño de la familia que venía de conquista y que era el más chico de los Sánchez, insisto, hasta ese momento en Escuadrón, pues lo tenemos nosotros. Sí, Y pues bueno, con Tacho fue una faena, porque Tacho fue rifado desde el día uno. Tacho tenía muy claro que buscaba lo que buscaba, hacia dónde lo buscaba, y en ese aspecto, cuando funda Tirrenos, desde el propio nombre, los colores, la propia mística, me parece que esa propuesta era una especie de
saber enfocar su propia presencia dentro del contexto del escuadrón. El cómo expresaba él el amor por su escuadra y al mismo tiempo por el escuadrón, hacía que te contagiaras y hacía que quisieras participar de alguna manera en el mandala, en el círculo de influencia de esa escuadra. Entonces, para mí esa escuadra desde el inicio me generó carne china, me generó una emoción a tope el ver igual parte de sus escuadrilleros. Recuerdo que había un compadre llamado Rodrigo Echegoyen, que bueno, era una vacilada ese cuate. No duró mucho, pero de verdad era una combinación entre Platanito y Polo Polo. Entonces imagínate, todo el escuadrón estaba feliz, platicando con él y haciéndonos reír, pero me queda muy claro que esa escuadra nutrió, le dio un brío al momento del escuadrón. Como te digo, nos contagió también en diferentes pilares al resto de las escuadras y a la propia jefatura. Y me parece que cada fundación es eso, ¿no? Es ver cómo personas se atreven a hacer algo, empiezan a saltarse ciertas reglas, por lo cual habría que aplaudirles, aprenderles y continuar con ese legado. Eh, Digo, un saludo para los tirrenos actuales, y el pedirles que aprovechen la escuadra que tienen, como todos en el escuadrón, ¿no? Digo, todos honran a sus colores, etcétera. Pero ahorita que me preguntas en particular por Tirrenos, yo sin haber sido tirreno, me contagió esa mística de una manera medular. Y qué bueno. Y ese proyecto de Tirrenos surgió en tu coordinación. Bueno, Tirrenos se fundó en julio, pero ese proyecto surgió en tu coordinación o venía del coordinador pasado y tú la retomaste. No recuerdo que se había medianamente cocinado, pero terminó de cuajar en mi coordinación. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Y los primeros momentos de Tirrenos, ¿cómo fue? O sea, fue un brillo para el escuadrón, pero como todo en Brandaris, ahorita nos damos cuenta de que la jefatura nos preguntamos, si va a rifar esta escuadra, va a florecer, porque pues hay casos en Brandaris de que se funda la escuadra y 6 meses después se desfunda la misma escuadra. ¿Qué, por ese momento, qué pasó por tu cabeza como coordinador y como jefatura también? Bueno, yo te diría que siempre en el momento en el que se da la fundación de una escuadra, pues se da el temor, ¿no? Sí. Y surge la pregunta, un poco mala vida de cuánto va a durar, pero cuando dice un dicho que cuando el toro se sabe toro y no buey, sale con casta. Y a mí me parece que si algo tiene tirrenos, es esta casta. Y vaya, hay muchas escuadras muy queridas que no entiendes cómo fue que se desintegraron, pero me parece que o sea, la discusión sería estéril, es simplemente entender que somos incluso nosotros mismos productos de causas, condiciones y circunstancias. En el caso de Tirrenos recién se fundó. Recuerdo que te digo que fue un contagio de esta emoción y de esta capacidad de renovar al escuadrón con nuevos bríos, de entender igual nuevas oportunidades, ver nuevos colores. O sea, eso me acuerdo que emocionaba mucho, estos colores tan vivos, ese contraste tan nítido. Creo que en ese momento fue novedad y fue el decir, venga, con todo y apoyamos. También eso, hubo apoyo de otras escuadras, hubo esta hermandad que, como te decía hace unos momentos, si bien sí hay rivalidad natural, no es malsana. Y al final del día, después de haberte robado la pañoleta en un deporte, después de haberte tacleado, pues al final te abrazo y, o sea, te hago una muestra de cariño, de quererte aquí adentro, porque ahí es donde estás. Y creo que eso fue lo que pasó con Tirrenos. Creo que
el escuadrón acogió a Tirrenos con ese calor y con esa hermandad, Brandaris. Sí, pues ahorita hasta la fecha, pues todavía está Tirrenos, Vikingos, también Romanos, que son de las que más tiempo llevan dentro del escuadrón. Y pues hablar de esas tres escuadras es como que hablar de desde que se inició prácticamente Brandaris, un ejemplo, ¿no? Porque son las que más llevan más tiempo, son los exmiembros que vienen y les preguntas, oye, ¿cómo era Brandaris en ese tiempo? Y te contestan, pues Brandaris era así, más o menos así, ¿no? Por ejemplo, igual en el aniversario tuvimos una entrevista con Dorador, igual pues había unas cosas que él no conocía que ahorita en la actualidad hacemos, entonces como que esos pequeños cambios que ha tenido Brandaris dentro de estos 39 años. Pero bueno, pues ya para ir finalizando, Eduardo, Claro. rápidamente, ¿algún consejo para el campo? Híjole, no soy nadie para dar consejos, solo, digamos, ocurrencias, pero yo les diría, eh, Albert Camus decía que el presente es invisible. Mi tip para el campo es, ve en contra de eso, por una razón muy sencilla, porque si no te haces dueño del presente, ya sea por habituación, esto es por estarlo recreando día tras día, porque se convierte en un hábito, etcétera, porque la mente no está atenta ni habituada a vivir este momento, a entenderlo, a consignarlo, a darte cuenta de lo que estás diciendo, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás oliendo. Si no tienes eso en las manos, se te va tu periodo de escuadrillero, de subjefe, de jefe, de jefatura o de coordinador. Ahora, ¿cómo hacer esto? Uf, con introspección, digamos, generas este hábito hasta que no lo pierdes. El simple hecho de preguntarte dónde está mi mente haces que no sea fugaz y que no esté pensando, digamos, en un aspecto diferente a donde está tu cuerpo. El lograr esta sincronía entre mente y cuerpo me parece que tiene que ver con todo. Hacerte la pregunta, ¿dónde está mi mente? Y traerla para que esté en tiempo presente, no solo te involucra con el momento, insisto, de escuadrillero, subjefe, jefe, jefatura, coordinador, sino que además te invita de una manera muy elegante a tener esta presencia que genera calidad en lo que haces. Te invita a tener esta versión renovada y quintesencial de ti como para poder hablar con propiedad, pensar con propiedad y después de todo ser ese Brandaris, no solo con propiedad, sino con honor, con gusto, con brillo, ¿no? Con nitidez. Ese sería mi tip, el que no se te pierda el presente. Excelente. Y por último, bueno, penúltimo, algunas palabras para los jefes y jefatura actuales. Pues les diría, señores, ¿qué respetan y qué honran? Dense cuenta, haciendo ese estudio pormenorizado, qué es lo que más respetan y lo que más honran en la vida y en una persona. Desde esa perspectiva, traten de voltearlo y traten de hacer un autoexamen para saber qué tan desarrollado lo tienen. Recuerden que son ejemplo vivo, recuerden al mismo tiempo que lo más importante de lo que están haciendo ahorita ni siquiera tiene que ver con técnica pioneril, tampoco con preparar un especial ni un ciclo formativo. Tiene que ver con compartir, con saber entender la amistad y la hermandad desde el núcleo y disfrutarlo. Yo me acuerdo que veía tantos casos de cómo la gente se preocupaba de más y se le iba entre los dedos la capacidad de gozo y disfrute del escuadrón, que estoy seguro que ya en perspectiva sean de topes y dicen, puta, quisiera echar el tiempo para atrás. Entonces, solo les diría eso, un poco del tip previo es eviten el piloto automático, tomen el auto con el volante como conductor, no como pasajeros, y dense cuenta que hay una playa de experiencias por construir, estando en pandemia o no.
hay tantas actividades que se nos pueden ocurrir a distancia, de verdad, tantas que podemos hacer y podemos reinscribir al escuadrón de una manera muy viva, de una manera inédita, en un periodo igualmente inédito como esto, pero entendiendo el sentido de conexión y el de propósito, creo que Brandaris, como te decía, es absolutamente singular e imbatible. Excelente, muchas gracias por pues, por esas palabras. Y ahora sí, por último, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas Escuadrón Brandaris? Uf, lo primero que pienso es, yo te diría, emoción viva traducida en cada una de las experiencias que me tocó respirar y habitar en ese momento, y por lo mismo verme de frente en uno de los momentos más padres de mi vida, punto, sin más. O sea, eso para mí fue el Escuadrón, ¿verdad? Es un momento épico, y al decir épico es de una épica, donde es épico irte de campamento, es épico construir bajo la lluvia, es épico que te pegue un tronco en el ojo y salir herido y tus papás preguntarte quién te guameó, es Sí. épico caerte en una fosa séptica, es épico, es tu épica, eres un superhéroe en ese momento y al mismo tiempo eres aprendiz. Eso es lo que me viene a la mente al escuchar Escuadrón Brandaris y me sigue emocionando, por lo cual agradezco mucho esta plática. No, pues muchas gracias por aceptar esta plática. Pues bueno, esto fue ya todo por esta plática. Esperamos volver a vernos ya presencialmente en un aniversario, que estés ahí con tu playera de Celtas, con la Mucho de la gusto. jefatura ahí, pues esperemos muy pronto. Y pues muchachos, a toda la gente que nos está escuchando en YouTube, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta pequeña plática con Eduardo Navarrete, coordinador número 14 de la Escuadrón Brandaris. Muchísimas gracias, Escuadrón, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.